Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Valor en lugares inesperados. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Rahab? Josué 2, verso 2 al 11. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y abajo en la tierra. Hebreos 11, verso 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago 2, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Al considerar ese engaño, debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en esa ocasión ni aprueba la mentira que dijo. Hebreos 11, verso 31, confirma la fe demostrada por Rahab al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. Santiago 2, verso 25, elogia su ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. En medio de una cultura decadente y corrupta, y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró: Porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios, sobre todo en la azotea de su casa, donde los paganos acostumbraban ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales. La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia. En el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto, sus palabras daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó significaba que reconocía que, a la luz del juicio de Dios, solo había dos opciones: continuar en rebelión contra él y ser aniquilada,
o aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó, si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la lealtad total que debemos a Dios? El espíritu de profecía menciona que Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida, y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y, como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo. Cristo era su instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo, su gloria moraba en la santa Shequina encima del propiciatorio. En favor de ellos, manifestó constantemente las riquezas de su amor y paciencia. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con Él en su restauración, de modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones, y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras, hasta que su reino abarcara el mundo. Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Palabras de vida del Gran Maestro, página 230 y 233. Lecciones para hoy. Dios puede usarte sin importar tu pasado. Él mira el corazón, no las etiquetas sociales. La verdadera fe se demuestra en acción. Rahab no solo creyó, sino que arriesgó todo por su fe. La salvación es personal, pero también transformadora. Su casa fue salvada, pero su vida cambió. La lealtad a Dios requiere decisión. En un mundo que exalta lo fácil, Rahab nos recuerda que seguir a Dios implica valentía. Reflexión final. Rahab creyó en un Dios que apenas conocía, mientras muchos en Israel dudaban del Dios que veían a diario. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, verso 11. Cuando reconocemos eso mismo, que Él es soberano en todo,
La fe se convierte en nuestra mayor fortaleza. Que esta historia nos inspire a ver el valor donde el mundo ve debilidad y a confiar en que Dios puede sacar belleza de cualquier pasado. Porque su gracia sigue apareciendo en los lugares más inesperados. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.